pueden darle gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos bendecimos la vida de nuestro hermano Mario, nuestro pastor? Amén, gloria a Dios. Pues vamos a darle lugar a la palabra, hermanos, porque hemos venido a exaltar el nombre de Dios y a escuchar palabra de Dios que alimenta el alma, que reviva el espíritu, que da fortaleza al cansado, que le da ánimo al que no tiene y vida al que está muerto. Gloria sea el nombre de Dios. Antes de empezar voy a hacer una oración, hermanos, y voy a entregar una palabra que el Señor nos ha hablado a este servidor, para este pueblo, hermano, porque esta obra es obra de Dios, no es obra del hombre, hermano, y por cuanto es obra del hombre y es la viña del Señor, Él está atento a lo que pasa, hermano. Y hoy Dios va a escudriñar nuestra mente, lo que pensamos, nuestro corazón, lo que sentimos, nuestra boca, lo que hablamos, porque estamos delante de un Dios vivo. Y delante de su presencia no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Gloria a Dios. Yo no sé tú, hermano, pero yo alabo un Dios vivo, un Dios que tiene boca y Él habla, tiene oídos y Él escucha, tiene manos y Él palpa. Gloria a Dios. Señor, en esta hora yo te doy gracias, bendito Padre Celestial, por este tiempo que tú nos das. Porque hemos venido, Señor, porque tú lo has hablado, Señor, que hacemos fiesta hoy en tu honor, Padre. La fiesta es en tu honor, Padre. La fiesta es para ti, Señor, para celebrar que el arca de tu presencia, Señor, está llegando a este lugar, Padre. Y yo creo a tu palabra, Señor. Yo creo, Señor, a lo que tú hablas, Padre, porque tú eres un Dios fiel y verdadero. Digno, Señor, digno de que su palabra sea creída, Padre. Yo lo creo, Señor, y te pido, Señor, en esta hora, que tú estés usando mi vida, Señor, que no permitas, Padre mío, que yo hable palabra vana, Señor, palabra de sabiduría de hombre, sino que sea tu palabra bendita, Señor, y tu Espíritu Santo guiándome en todo momento, Señor, para gloria y honra de tu bendito y poderoso nombre. Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que si hemos hallado gracia delante de ti, tú permitas hoy que tu palabra, Señor, palabra, Señor, descienda, que tu presencia descienda, Señor, y así, Señor, los que no creen, crean, Señor, porque lo que hacemos es para gloria de tu nombre, Señor. Amén, gloria a Dios. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Siéntense tantito, hermanos, tomen asiento, gloria a Dios. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, me da gusto verles. Gracias a Dios porque te animaste a venir, gloria a Dios, porque Dios fiel con los fieles y los que le honran, Dios le honra. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero decirte que en estos días el Señor hablaba, iglesia. Hablaba y yo le doy gloria a Dios porque todo lo que se ha hecho todo por la provisión de mi Padre Celestial. Amén. Lo ha hecho así para que el hombre no se lleve la gloria, sino Dios, solamente el Señor. Y el Señor me decía, muchos van a entrar por esa puerta acompañados, pero dentro de ellos están vacíos, se sienten solos. Y yo le digo al Padre, porque no es hijo de hombre para mentir, ni padre de hombre para retractarse. Gloria a Dios. Y si hoy tú dejas de creer en lo que tú piensas, en lo que tú crees, y le sometes lo que tú eres, lo que tú crees saber, lo sometes a la voluntad de Dios, hoy te puedes ir con Él de la mano, porque esa es la voluntad del Padre. Amén, amén. Nosotros ya no caminemos más siendo huérfanos y sintiéndonos solos. Y dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dios. Es someter mi voluntad a Dios, es someter mis sueños, mis metas, mis anhelos, a la voluntad de Él. Eso es someterme mi voluntad a Dios. Gloria a Dios porque alabas a Dios. Pero Dios no quiere que sometas tu voluntad de aquí ni de acá, sino de acá. Gloria a Dios. Permitas a la presencia del Espíritu de Dios que cambie y gobierne lo que por años no has querido tú dejarle que Él gobierne. Lo que has hecho tú en tu propia sabiduría, en tu propio entendimiento, y que tú sabes que no le agrada a Dios, déjaselo a Dios si realmente quieres ver la gloria de Dios en tu vida.
Porque dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo les dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en cambios, en transformación. No, la palabra cualquiera la puede hablar, pero Dios quiere que la vivamos. Eso es someter mi voluntad a Dios, vivirla. Amén, amén. Gloria a Dios. Y yo quiero decirte algo que el Señor me hablaba, hermano, porque delante de la presencia de Dios estamos desnudos. Yo quiero que tú entiendas y pongas temor en tu corazón, hermano, porque lo que Dios me decía, hermano, eran dos cosas. Una, la obra que te encomiendo no es tuya, sino mía. Y quien no quiera recibirla, no lo voy a obligar. Y quien la reciba entenderá que será como yo lo mando. Y quien quiere ir en contra de mi voluntad, yo lo desecharé, y a toda su familia, como lo hice en los tiempos antiguos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa palabra Dios me dio, hermano. Porque el Señor sabe lo que pensamos, lo que sentimos y lo que a veces maquinamos contra la obra de Dios. Dios no va a obligar a nadie, hermano, a que camine con el Señor ni que apoye su obra. Pero yo te invito de parte de Dios con todo mi corazón. Si algo tú tienes alguna duda, vayas, ores y le preguntes a Dios si lo que se está haciendo es de parte de Dios. Pero no hablen, hermano, porque no van a hablar en contra de los servidores que Dios va a levantar en este lugar. Van a hablar de la obra de Dios. Es peligroso, hermano. Pero si tú le crees a Dios, te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirte, hermanos, que hay una promesa para ti. Acompáñame, iglesia, en Isaías 51:3. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: ciertamente consolará Jehová Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Acompáñame a Jeremías, hermano, 30, 14 al 17. Amén. 30, 14 al 17, hermano. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan porque como hiera un enemigo te di con azote de adversario, cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consuman, y todos los adversarios, todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré presa, mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo expresión en la que nadie te se acuerda. Y Dios me decía: mucho menosprecio para este pueblo, muchos lo minimizaron. Muchos no creyeron en los dones, en los ministerios, en los talentos que yo ponía sobre ellos. Gloria a tu nombre. Habla de Dios. Y si tú le crees a Dios, Él te va a levantar con su diestra de justicia. Los que un día dijeron: qué cosa buena va a salir de este lugar, que como el desierto, el Señor los sorprenderá, porque serán como el jardín del Edén. Muchos dirán: ¿qué este no era el desierto? ¿Qué pasó que son como el jardín del Edén? La presencia del Señor ha llegado a casa. La presencia y la diestra de justicia del Señor los levanta. Ustedes deciden, pueblo, qué camino quieren tomar. Pero el Señor le dijo a Josué: yo pongo bendición o maldición, elijan pues que van en él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, gloria a Dios. Esta palabra de Dios, hermanos. Temor lo digo, hermanos, porque de toda palabra que hable este servidor ha de dar cuentas en el día del juicio.
delante del Señor. Yo lo creo, hermano. Que muchas personas nunca creyeron en ninguno de los que están acá. Gloria a Dios, porque Dios no es hombre. No piensa como los hombres. A veces para lo que el hombre descalifica, para Dios califica. Todo eso es para la gloria de Dios, para que sepan que el que lo hizo fue Dios. Le entrego este mensaje antes de pasar a la palabra, hermano. Porque hoy estamos de fiesta. Hoy estamos celebrando la presencia de Dios. El arca del pacto de la presencia de Dios vuelve al lugar donde Dios le plació estar y de donde nunca jamás debió de haber salido. Pero esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Que Él no solamente empieza la obra, sino que la perfecciona y la termina. Gloria a Dios. Ponte de pie, iglesia. Vamos a darle lugar a la palabra. Amén. Y hoy vamos a predicar bajo el tema el arca de la presencia de Dios. Vamos a ir a Efesios, hermanos, 6:12. Cuando lo tengan, hermanos, díganme amén y gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén, hermano. Tomen asiento. Gloria a Dios. Hermanos, desde la historia, desde los primeros libros, empezando por Jueces, hermanos, vemos cómo el pueblo, hermano, estaba siendo oprimido por pueblos enemigos. Y vemos, hermano, cómo esos enemigos no tenían misericordia del pueblo de Dios. Cómo los robaban todo, hermano. Cómo los dejaban sin nada, hermano. Y podemos ver, hermano, que siempre el Señor, a pesar de que el pueblo ha sido infiel, siempre Dios se ha mostrado fiel con su pueblo. Siempre ha levantado un hombre. Siempre, hermano, de generación en generación, Dios siempre se ha guardado un siervo, un ministro de Dios para levantar a su pueblo, para sacar a su pueblo de la tierra de esclavitud y llevarla a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, hermano. Y desde entonces el pueblo, hermanos, desde entonces el pueblo de Dios ha presentado lucha. El pueblo de Dios, hermanos, Dios lo escogió. Pero siempre se ha levantado oposición para que el pueblo de Dios no llegue a conquistar lo que Dios ha determinado para el pueblo. Vamos a ver por qué el arca de la presencia de Dios y por qué Dios empieza hablándonos con algo que no tiene que ver con el arca de la presencia de Dios. Ahorita Dios nos va a ir dando sentido a la palabra de Dios para que comprendamos lo importante que es la presencia de Dios en la vida del pueblo de Dios. Si no hay presencia, en vano hacemos lo que hacemos, hermano. Nosotros no estamos peleando con carne ni sangre, sino contra principados, potestades. En el principio la guerra era con reinos, con tierras, con ciudades paganas que no conocían al Dios de Israel, que no tenían temor al Dios de Israel. Desde entonces el pueblo ha sido azotado por sus enemigos. Hoy en esta actualidad, hermano, ya no estamos luchando, hermano, con carne ni sangre, estamos luchando con nuestros enemigos, que son enemigos espirituales. Están hoy más que nunca prestos a destruir a la humanidad porque sabe que el tiempo que les queda es corto. ¿Y cómo vamos a poder vencer tú y yo un enemigo espiritual que no vemos, pero que es real? Se ha levantado y con gran furia, con gran enojo para aún destruir a los elegidos del Señor. Es ahí donde la presencia de Dios toma importancia. Es ahí donde la presencia de Dios, tú y yo lo tenemos que cuidar como lo más precioso que tenemos. Porque si no hay presencia de Dios, tú podrás tener carros, casas, dinero, vas a estar vacío, vas a
estar muerto, vas a estar sin esperanza, vas a vivir muerto en vida. Algo y tienes a Cristo, gloria a Dios, porque lo tienes todo. Y te voy a decir por qué lo tienes todo, porque dice la palabra que Él es Jehová, proveedor, sanador, bandera y guerrero. Es todo. Y si tú no tienes nada, pero lo tienes a Él, tú tienes su bendición, su provisión y puertas te abren. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso para nosotros como hijos de Dios, la presencia de Dios debe de ser lo más valioso que tenemos nosotros. Hoy es triste. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios la ha cambiado el pueblo por lo que piensa y por lo que creen ellos mismos. Y han dejado de honrar la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo ven la presencia de Dios? Como si fuera un amuleto. Porque creen que alaban, porque creen que saben un texto bíblico, porque creen que se congregan. La presencia de Dios está con ellos. Y vamos a aprender que la presencia de Dios es algo celoso. Que si nosotros no nos alineamos a los mandamientos, a las ordenanzas y a los estatutos de Dios, solamente estamos viendo la presencia de Dios como un amuleto. La presencia de Dios, hermanos, y lo vamos a ver ahorita, la presencia de Dios no necesita circo, maroma y teatro como hoy en muchas iglesias lo están haciendo. Donde te están vendiendo la emoción, pero no el arrepentimiento que va a hacer que tú te reconcilies con el Espíritu Santo. Y la gente sale emocionada, pero sale a su realidad. La casa patas para arriba, el bolsillo sin economía, los hijos rebeldes, la esposa, el esposo incrédulo. Y se nos va la emoción, se nos derrumba como el castillito de arena. ¿Sabe por qué? Necesitamos presencia de Dios. Ahorita vamos a ver cómo la presencia del Señor es la que peleaba por su pueblo. Vamos a ver cómo la presencia de Dios jamás cambió. Ha cambiado el pueblo de Israel, por eso vinieron consecuencias a su vida. Si algo no está bien en mi vida, no me quiero hacer sabio en mi propio entendimiento. Porque yo te puedo decir algo de parte de Dios. Dios no está fallando. El que está fallando somos nosotros. Qué triste. A veces me duele mi corazón porque veo a cristianos. Son como humo. Sacan mucho humo, pero viene el primer viento. Tenemos que reflexionar, iglesia de Dios, porque hoy estamos de fiesta. Amén. Gloria a Dios. Estamos de fiesta no porque ni nadie de aquí ni un servidor lo haya querido así, sino porque Él le plació. Él le plació, iglesia, estar aquí. Cuando Él decidido estar aquí, las tinieblas se tienen que ir. Porque donde llega Cristo, el Señor algo hacía. Y donde venía la luz de Cristo, las tinieblas se tenían que disipar. Y esos demonios, principados, potestades de los que nos habla la palabra de Dios, ¿sabes qué le decían al Señor cuando Él llegaba? ¿Qué tienes tú contra nosotros, Jesús de Nazaret, si aún no ha llegado nuestro tiempo? El Señor tenía la presencia de su Padre. Eso es lo que necesitamos, pueblo de Dios. Presencia de Dios. La presencia de Dios levantó a pescadores que no sabían ni escribir ni leer. Pero que cuando se presentaron delante de los eruditos, de los maestros de la ley, doctos en la doctrina del Pentateuco, de la ley de Moisés, los dejaban asombrados esos simples pescadores.
¿Por qué? Porque llevaban presencia del Señor. Tenemos que entender, iglesia, que en la antigüedad la guerra del pueblo de Dios era contra reinos que tenían que conquistar para tomar la tierra prometida por Dios. Pero ahora la guerra es espiritual, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, para presentar oposición al pueblo de Dios, para que no lleguen a la patria celestial. Pues en estos tiempos la tierra por conquistar no es terrenal ni pasajera, sino celestial y es eterna. Por ello los creyentes deben comprender que el conflicto es espiritual con Satanás y su ejército espiritual. Que el Señor lo reprenda. Ellos se oponen a la voluntad de Dios y con mayor frecuencia en estos últimos tiempos atacan a los creyentes de esta época. Pues su gobierno se organiza en orden y por jerarquías. Pero con todo y esto dice la palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y eso lo voy a encontrar en 1 de Juan 4:4. Por ello, nosotros tenemos algo poderoso de parte de Dios, algo que no tiene precio, pero que a la vez es sublime, genuino y verdadero, y trasciende épocas, porque es eterno, y es la presencia de Dios. Hoy vamos a aprender lo importante que es para los creyentes, y así la valoremos, y no la apartemos nunca de nosotros, sino que aprendamos a través de las Escrituras los errores y los aciertos que el pueblo de Dios cometió. Y así nosotros no lo cometamos y no tengamos que sufrir las consecuencias de apartarnos de esa presencia de Dios. Vamos a 1 de Samuel, iglesia 4:3-11. Amén. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de ella el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finehas, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída del campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelearon pues, y los filisteos, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finehas. Vemos, hermano, el pueblo en batalla contra sus enemigos de toda la vida, los filisteos. Con el corazón de los filisteos de destruir al pueblo de Dios. Ese es el mismo sentir del enemigo, el Señor lo reprenda, de destruirnos, de hacernos pedazos, de que todo lo que tenga el nombre de Dios sea destruido y borrado de la faz de la tierra. Esa es la intención de tu enemigo, hermano, de mi enemigo. Eso no ha cambiado, hermano, y eso no va a cambiar hasta que el Señor venga, nosotros vayamos a su presencia. Pero como el pueblo, hermanos, cómo agarró el pueblo de Dios el arca del pacto de la presencia de Dios como un amuleto. ¿Acaso ellos dijeron, estamos mal? ¿Acaso ellos dijeron, por qué nos están venciendo nuestros enemigos? ¿Acaso ellos se preguntaron dentro de sí mismos y dijeron, estamos mal delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo mal delante de Dios? ¿Se preguntaron eso?
hermanos empezaron a ver, les empezaron a ser sabios en su entendimiento. Y de esta manera se envanecieron en su corazón delante de la presencia de Dios. Llevaron a ver las cosas de Dios como un amuleto. Traigan el arca, porque ahorita que llegue el arca, el Señor nos va a entregar la victoria. El Señor los desilusionó. Mataron a 30,000 hombres del pueblo de Israel. Se llevaron con ella, hermanos, el arca del pacto de Dios. Hoy, ¿cómo está tu vida, iglesia? ¿Cómo está tu vida según la palabra de Dios? Porque este es un espejo que nos refleja y nos hace ver nuestra imperfección. No para juzgarnos, no para menospreciarnos, sino para prepararnos, para que Cristo a través de su palabra prepare a su iglesia y se quite la mancha y la arruga para que esté preparada, para que cuando el novio aparezca, la iglesia esté preparada. Y tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Es para eso que Dios está hablando esta palabra. Dios no nos habla a nuestra mente, nos habla a nuestro espíritu, nos habla a nuestra alma, para limpiarnos. Porque hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es nuestro Salvador y el día de mañana va a ser nuestro justo juez. Y su misericordia es esta. Nos habla la verdad de la palabra. Para que nosotros tengamos tiempo de limpiarnos, de prepararnos, de saber por qué nuestra casa está mal, de saber por qué vamos de derrota en derrota, no de victoria en victoria. Delante de los hombres nosotros podemos aparentar, pero delante de la presencia de Dios estamos desnudos. Te voy a decir el por qué Dios permitió que el pueblo filisteo avergonzara a su pueblo. Por los pecados de Elí. Hermanos del sacerdote Elí, porque aquí estamos leyendo hasta el último, que mataron a Ofni y Finehas. Ellos eran los hijos del sacerdote Elí. Ellos eran los que tenían el deber delante de la presencia de Dios de llevar el arca de la presencia de Dios. Pero estos dos hombres pecaron delante de Dios 1, 2, 3 veces. El sacerdote Elí, sabiendo, nunca le puso un alto. La presencia de Dios se respeta, y si no se respeta, Él la va a hacer respetar, iglesia. Eso dice la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Como Elí no quiso poner orden en su casa, estaban faltando el respeto a la presencia de Dios. Su presencia se honra. Amén. Su presencia se respeta. Amén, amén, gloria a Dios. Y no vamos a buscarlo, lo vale para optimizar tiempo. Dice que en la primera carta de Samuel 2:12 habla que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando la palabra de Dios dice que no tenían conocimiento, quiere decir que no tenían temor de Dios, hermanos, porque conocían la palabra. Ellos crecieron en el templo del Señor, pero no tenían temor a la palabra de Dios. Era costumbre de los sacerdotes que cuando alguno del pueblo ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y traía un garfio con 3 dientes y lo metía en la olla, en el caldero, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Esto lo hacían con todo israelita que venía a ofrecer el sacrificio. Asimismo, lo que quemaba de la grosura, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba la carne
para el sacerdote, porque nosotros tenemos que tomar de esta carne cocida o cruda. Y el pueblo de Dios respondía, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieras. Y él respondía, no, sino que dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré a fuerza. ¿Cuál era el pecado, iglesia? El orden de Dios era que primero se iba a quemar la grosura, se iba a ofrecer ese sacrificio a Jehová. Y después que el sacerdote tomara lo que agarrara todos esos 3 dientes. Y estos hombres mandaban a la criada a decirle, el orden de Jehová no me interesa, yo tomo lo que es mío y después mételo a la grosura del carnero. Y de esa manera menospreciaban las ofrendas de Jehová estos hombres. Luego en primera de Samuel 2:22, Elí oía todo lo que estos hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Segundo pecado de los hijos de Elí, hacían pecar a las mujeres del pueblo de Israel. El sacerdote lo oía y no hacía nada. En primera de Samuel 2:27, aquí Dios manda a un hombre a decirle todo lo que Jehová había hecho por él. Cómo Dios lo había honrado al escogerlo entre todas las tribus de Israel y le recrimina el Señor que él haya honrado a sus hijos más que a Jehová. Por ello el Señor había dicho que él y su casa andarían delante de Dios perpetuamente. Mas ahora Jehová decía lo siguiente, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre verás tu casa humillada. Mientras Dios colmaba de bendiciones a Israel, ningún anciano en tu casa quedará, ni varón tuyo, porque yo lo cortaré de mi altar. El Señor mandó a un hombre a advertirle a Elí que venía para él y para su casa. No quiso poner orden, no quiso honrar a Dios. Prefirió honrar a sus hijos dejándolos hacer lo que ellos querían en vez de honrar a Jehová. Y tú lees en este último versículo que leímos, hermanos, ¿quiénes murieron? Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Mi hermano, que Dios te ha hablado y lo tomas en poco, te atreves a cuestionar la palabra de Dios. Ahora está en tu corazón. Para que sepas que Dios no es hijo de hombre y lo que Él habla, Él lo va a cumplir. Atesóralo, iglesia. A veces Dios te habla, es sabio en tu entendimiento y confías en las vanidades de tu corazón. No te estás dando cuenta. El Señor te está dando la oportunidad antes de que vengan las consecuencias. ¿Tú crees que Elí pudo haber hecho algo aquí ya? Dice la palabra de Dios que cuando le llevan la noticia, Elí cae para atrás y se desnuca y se mata. Cuando eso pasó, Dios ya tenía preparado un niño llamado Samuel. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, y léelo, hermano. Dice un sacerdote a mi corazón. Primera de Samuel, hermano, 5, del 1 al 4. Que tú entiendas que Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él es inmutable, Él es inconmovible, Él no cambia.
Dice que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Eliezer hasta Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí delante del arca de Jehová y de la cabeza de Dagón, y las palmas de sus manos estaban cortados sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no piensan en el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Llegaron en la presencia de Dios. ¿Qué hizo la presencia de Dios? Postró a su dios pagano de los filisteos. Porque la presencia de Dios santa y se respeta. Entonces, en este versículo el Señor me hace entender que el arca del pacto, la presencia de Dios, nunca falló. Los enemigos nunca dejaron de saber y de reconocer quién era la presencia y qué representaba la presencia de Dios. Es aquí donde Dios me enseñó que el hombre es el que está mal, no es el Señor. Porque aunque la presencia, el arca del pacto se fue al pueblo filisteo, el Señor siguió imponiendo el respeto como lo que Él es, como su palabra dice, Él es el Señor es el Rey de Reyes, y toda lengua lo va a confesar y toda rodilla se ha de doblar y confesar que Jesucristo es el Señor. Ahí está, hermano, cumpliéndose la palabra del Señor. Por eso que tú y yo nos damos cuenta que si nuestros enemigos siguen por ahí riéndose de nosotros, no es porque Dios no esté operando o el Señor no esté obrando. No, hermano. Y algo estamos haciendo mal. Porque delante de la presencia de Dios el Señor postra a nuestros enemigos. Llámese como se llame, llámese el rango que tenga en el mundo espiritual y en el infierno, llámese Satanás, llámese principado, llévese potestad, llévese el gobernador de las tinieblas. El enemigo vencido está y bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así dice su palabra. Y si su palabra lo dice, Él no ha cambiado. Y si su palabra lo dice, es porque así es, hermano. Y porque nosotros hemos creído en ese Dios poderoso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Dejar de ver la presencia de Dios como un amuleto y volverse a su Señor con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Volverse a la presencia de Dios de veras, para que nosotros veamos el poder de Dios manifiesto a favor del pueblo del Señor. Porque yo te voy a decir una cosa, hermano. Nosotros podemos leer todo esto, hermano. Y como dice este comentario, aquí tenemos esta maravillosa enseñanza que tenemos que atesorar en nuestro corazón, en la presencia de Dios. No hay variación de sombra, Él no cambia, Él es inmutable. Por lo tanto, los principios sobre los cuales la presencia de Dios se manifiesta son inmovibles, son inconmovibles, incambiables. Por ello, cuando nosotros como pueblo de Dios pecamos, el enemigo de nuestras almas destruirá, porque la palabra dice que el que peque, ese morirá. Ese lo dice en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Pero la presencia de Dios sigue teniendo el poder, la autoridad sobre el enemigo y sus huestes de maldad. El Señor lo reprende, hermanos. El Señor vive, Cristo vive, iglesia, y sobre todo el infierno mismo, para ponerlo bajo nuestros pies, como lo enseña la palabra de Dios en Salmo 110:1, donde dice que Jehová dijo a mi Señor: siéntate a la diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por ello el Señor seguía tratando con los filisteos, mi hermano. Si tú lees el primero de Samuel 5, 6, 7, iglesia, tú vas a ver cómo el Señor los empezó a herir. Empezó el Señor a herir con la presencia de Jehová. El Señor empezó a herir al pueblo filisteo. Y donde quiera que llevaban el arca del pacto, hermano, el Señor trataba con ese pueblo. Que tú y yo deshonremos el nombre de Dios, el Señor siempre lo va a honrar. Eso dice su palabra: no tomarás mi nombre en vano. El Señor, hermano, haciéndose respetar en tierras paganas, su pueblo estaba lejos de su Señor.
Eso posteriormente, si leemos el resto del capítulo 5 y 6 de Primera de Samuel, vamos a aprender lo que el Señor siguió haciendo. Donde quiera que el arca de Dios era llevada, primero fue a Gad. Ahí Jehová estuvo contra ellos y afligió desde el más grande hasta el más pequeño, trayendo sobre ellos tumores. Y luego fue llevada a Acrón. Ahí los ecronitas también temieron el arca de Dios, diciendo: ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces ellos pedían que se devolviese el arca de Dios de Israel a su lugar para que no los matara, pues había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo, y estuvo el arca de Jehová 7 meses en la tierra de los filisteos. Esta ocasión que los filisteos mandaron el arca de Jehová sobre 2 vacas que nunca se les puso yugos, y llevaron a la ciudad de Bet-Semes. Ahí los hombres vieron adentro del arca de Jehová, e hizo morir Jehová a 50,070 hombres. Posteriormente enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos años y días, 20 años para ser exactos, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El Señor seguía haciendo temblar al pueblo enemigo. Que esto el enemigo no lo sabe. Amén, lo sabe. Por eso que te pone tantas pruebas, tantas trabas. Por eso que el enemigo se levanta con furia, para que tú desconozcas la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué, hermano? De cómo aguardar y amar la presencia de Dios, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida, en mi vida. Por eso que tú y yo no nos tenemos que hacer sabios en nuestra propia opinión, sino escudriñar la palabra, porque el Señor dice: me parece que ahí hay vida eterna. Amén. Lo que estamos celebrando no es cualquier cosa, iglesia, es la presencia de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos verdaderamente para ver las promesas de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios, porque al Señor le ha placido estar aquí. El jueves pasado, hermana Cristina, que venimos a compartir la palabra, la palabra que impactó mi corazón y me la llevé a mi casa, hermano. El Señor decía: ahora ya no voy a estar donde el hombre me quiera tener, sino donde yo quiero estar. Esa palabra, hermano, esa palabra, mi corazón. Voy a decir por qué impactó mi corazón. ¿Quiénes somos nosotros? El Señor quiere estar con nosotros. Es ahí donde tú das un peso mayor a la presencia de Dios. Y entiendes que ve el Señor, pueblo remanente fiel. Porque el Señor decía: yo me he ido de muchas iglesias y ni siquiera se han dado cuenta. El Señor nos diga eso, hermano. Y de reyes, Señor de señores. Gente que no era nada, Quiero estar allí. Yo sé que hay iglesias que están preciosas, hermanos. Se han edificado de una manera lujosa, costosa. El Señor decide estar en San Agustín, en la calle Tierra Santa, al lado de un canal. Debe de hacernos privilegiados, hermanos. El
Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé si eso no significa nada para ti. A mí me lo dijo todo el Señor. Es un alto privilegio. Dios no se lo da a cualquiera. Él quiere. A quien le place. Por eso, hermano, tú debes de entender lo que hoy está Dios haciendo. Dios decide otra vez traer su alma donde Él quiere, no donde se fue. Él quiere estar. Si no es el que hasta el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6:1, es que ya David como rey escoge del pueblo de Israel a 30,000 para hacer pasar por ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos celestiales, que mora entre los querubines, para llevarla en un carro nuevo a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumento, con todo instrumento de madera, de haya, con arpas, de salterios, de panderos, de flautas, de címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió Dios. Aquella temeridad, que al ver que Usa cayó muerto junto al arca de Dios, provocó tristeza en David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamada aquel lugar Pérez Usa, porque pasó esto. La palabra de Dios nos lo explica, nos lo va a explicar el porqué, hermano. Ya estaba todo, hermano. Ya Dios había levantado a su rey conforme a su corazón. David ya había oído de que el arca estaba con los filisteos y que de los filisteos habían subido el arca en 2 bueyes que no tenía yugo. David muy contento fue por el arca de la presencia de Dios, hermano, y la subió también encima de 2 bueyes. Venía todo bien, venía el arca del Señor, venía sobre el pueblo para morar y posar sobre el pueblo de Israel. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios hirió a Usa? Cuando la palabra de Dios dice que a Dios no se le debe de alabar solamente sino con entendimiento, no estaba alabando a Dios, le faltaba entendimiento. ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿Estás entendiendo que Él es un Dios santo? ¿Estás entendiendo que Él es un Dios celoso? ¿Seguro, hermano? Hay desobediencia en tu vida. Ellos estaban contentos, como muchas veces nosotros estamos contentos cuando alabamos a Dios. También quiere que lo honremos con entendimiento, de sabiendo qué es lo que dice su palabra, qué dice su mandamiento. Caminemos obedeciéndolo. Voy a decir por qué, hermano, pasó esto. ¿Y por qué no alabaron a Dios con entendimiento? Porque Dios ya había establecido, hermanos, y lo vamos a ver ahorita conforme a la palabra de Dios, cómo era que tenían que trasladar el arca del pacto de Dios. Gloria a Dios. Acompaña a mi iglesia a Éxodo 25, 10 al 15. Gloria a Dios. Éxodo 25, de 10 al 15. En la iglesia.
como Dios ya había dado instrucciones específicas. Y dice la palabra, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos del otro lado. Harás varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Se había dado instrucciones específicas de cómo tenían que trasladar el arca de la presencia de Dios. 2 anillos en cada lado y 2 maderas largas, todos cubiertos de oro. ¿Y sabes por qué? Porque de un lado 2 sacerdotes o levitas tenían que cargar el arca y de otro lado 2. Hizo David sobre bueyes. Pagó el precio de la desobediencia. Estás caminando con la presencia de Dios, haciendo como tú quieres o como el Señor ya no lo determinó en la palabra del Señor. ¿Cómo estamos caminando, iglesia? ¿Cómo estamos caminando con la presencia de Dios? Por eso es necesario que tú y yo le alabemos y le adoremos a Dios con entendimiento. Porque si no, vamos a pagar las consecuencias de haber despreciado la presencia de Dios en nuestra vida. Lo dice su palabra, hermanos. Por eso Dios permitió que la palabra siga vigente más de 2000 años y sigue cumpliendo. Josué 4:10, hermano, Josué 4:10. Llevando así, hermanos, para que sepan que todo lo que estamos hablando está respaldado por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué. Que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Josué, el sustituto de Moisés, que Dios le dijo, mi siervo Moisés se va conmigo, pero tú te quedarás a seguir la obra que yo le designé a mi siervo Moisés. Josué, al que el Señor se le apareció y le dijo, Josué, yo te mando a que te esfuerces y seas valiente, y que medites en esta ley de día y de noche para que hagas conforme mi siervo Moisés te mandó a que hicieses, para que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, y todo lo que hagas prospere. Como Josué era un hombre que meditaba en la palabra del Señor, por eso Josué sabía cómo tenía que trasladar la arca de la presencia de Dios. Por eso Dios estuvo con Josué. Y a lo mejor tú estás como David, iglesia, que sabes y escuchas y conoces y has oído de la presencia de Dios, pero has caminado hasta hoy como has querido. Has honrado la presencia de Dios. Has caminado sin entendimiento, sin temor a Dios. Hoy es un buen tiempo para que no salgas solo como veniste, como el Señor lo decía. Muchos van a entrar ahí sintiéndose solos por Él. Debe ser la tarde donde Dios cambie tu vida. Amén. Donde tú vayas y te salgas de la mano con tu Señor. ¿Quién lo va a decidir? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo va a decidir. Hoy entendemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia apartarse del mal. Hoy muchos duermen, otros ya están muertos espiritualmente. Viven frustrados,
caminando en las cosas de Dios, porque Dios no hace nada por ustedes, no, hermano. Nos ha hecho mucho. Nos ha dado a su Hijo. Nos ha mandado profetas, nos ha mandado su palabra, nos ha mandado miles de señales, pero el hombre ha persistido en caminar como ha querido. Y es el día donde hoy vamos a adorar la presencia de Dios. Vamos a celebrar que la presencia de Dios está en este lugar, porque así lo quiere el Señor y porque el Señor así lo ha dicho. Este día va a ser una fiesta para mí y van a celebrar que mi presencia esté en este lugar. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos entender que este era el modo correcto para trasladar el arca del pacto de Dios. Entonces, temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo, y estuvo ahí por 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom, porque esa es la voluntad del Padre Celestial, esa es su misericordia y gracia, que el que recibe su presencia y la cuida sea bendito, desde ahora y para siempre. Entonces fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Dios había dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero. Esta vez David llevaba el arca de Dios de la manera correcta, siguiendo las instrucciones del Señor, incluso haciendo los sacrificios ya mencionados. Cabe señalar que los sacrificios eran por conseguir el perdón de Dios por la acción no grata delante de su presencia con la que había acontecido la primera vez, por haber trasladado el arca de una manera incorrecta. Entonces David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta, a tal grado que el rey de Israel se descubrió, se quitó sus ropas reales, haciéndose vil delante de sus criados y de sus siervos. Por ello David respondió así, y así es como nosotros debemos de respondernos y hacernos más viles por causa de Jehová. Pujándonos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que somos en nuestro corazón. Tener el mismo sentir que tuvo David al humillarse delante de Dios. Iglesia, vamos a terminar. 2 de Samuel 6, 21 y 22. Segunda de Samuel 6, 21 y 22. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió, en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, y por tanto danzaré delante de Jehová, y aunque me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de los criados de quien tú has hablado. El rey David lleva por segunda vez el arca del pacto. Quiero decirte que esta palabra es verdad. Antes de que la presencia de Dios llegara a este lugar, estuvo en otro lugar antes, hermano, por 5 meses. En esa casa, hermano, cuando la hermana pasó por una situación difícil, porque le había abierto las puertas al Señor, no al hombre, había abierto las puertas a la presencia de Dios, y Dios salvaguardó a su hija.
Y no solamente con eso, sino que el Señor la reconcilió con ella en un sábado que Dios ministró la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios se cumple. Dios bendijo a Obed-Edom porque él recibió la presencia de Dios. Bendijo esa casa. Hoy el Señor regresa donde Él quiere estar. Dice que en el camino el rey David hizo holocaustos, sacrificios por el perdón, porque estaba arrepentido de cómo había llevado la primera vez la arca de la presencia de Dios. Aún él siendo el rey, dice que se despojó de sus ropas reales, de lo que él era delante del pueblo. Se despojó de todo para dar a Dios. Esto el rey David lo hizo, porque aunque en los ojos del pueblo de Dios él era el rey escogido por Jehová, delante de Jehová él se veía como un simple pastorcillo de ovejas. ¿Se le olvidó? Nunca se le olvidó lo que Jehová hizo con él. ¿Quién era él? Era Dios en el corazón de David. El corazón de David, Jehová era el rey de reyes y señor de señores. Amén, amén. ¿Qué te impide pensar como David pensaba y sentía la presencia de Dios? El orgullo, el ego, el altivez, el que Dios te usa, el que sabes la palabra de Dios, en el que Dios usa para ganar almas. ¿Qué es lo que te estorba, iglesia? David siendo rey, con evidencia, iglesia, porque a veces es el enemigo que nos engaña. Dice Pablo, el apóstol Pablo en su palabra, tiene un alto concepto de sí mismo y no lo es, engaña el mismo. ¿Qué es lo que te hace sentirte grande delante de Dios? David se sentía pequeño y era el rey de Israel. Nunca se dejó de ver como lo que él era delante de Dios, un pastorcillo. Tenemos que ser humildes, iglesia, para trasladar tenemos que ser humildes en nuestro corazón para trasladar la presencia de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en nuestro testimonio. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Es un buen día si tú quieres salirte con esa presencia en tu corazón. Déjame, te digo una cosa. Se humilla, exaltado. El que se exalta será humillado. Amén, amén. El arca del pacto de Dios volvió donde tenía que estar. ¿Sabes cómo celebró el pueblo con gozo? Voy a pedirte, porque así lo pidió el Señor, que te levantes. Si no te da vergüenza ser hijo de Dios, alabes y le dances a tu Dios, espíritu y en verdad. No te interese quién está a tu lado. A David no le interesó que estaba todo el pueblo ahí. Mical nos dejó apagar el gozo, la alegría que él sentía de saber que el Señor volvía a su casa. Eso es lo que nos alegra a nosotros, saber que Dios está con nosotros. Y una palabra que a mí me gusta mucho en la palabra en los evangelios de Juan, que dice: ahora Dios no estará con nosotros, no en nosotros. Quiere decir que Dios va contigo, dentro de ti, si tú lo quieres. Levántate, iglesia. Levántate y celebra a tu Rey. Gloria a Dios, aleluya. Como el Señor me dijo que hiciera, así lo vamos a hacer, iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso estamos aquí, Amén. para obedecerlo tal y como Él nos ha hablado. Amén.
Gloria a Dios. El Señor me dijo, Gloria a vas a Dios. hacer tocar mi shofar.